El sistema de numeración que utilizamos comúnmente es el sistema de numeración de base 10 posicional. Esto significa que siempre vamos a requerir 10 unidades de un orden cualquiera para formar una unidad del orden inmediato superior. Por ejemplo, vamos a necesitar 10 unidades para formar una decena. Necesitamos 10 decenas para formar una centena. Se requieren 10 centenas para formar una unidad de millar y así sucesivamente. Ya que queda claro por qué es un sistema de numeración base 10, ahora vamos a ver por qué decimos que también es un sistema de numeración posicional. Bueno, eso se debe a que el valor relativo que va a tomar cada cifra va a depender de la posición en la que se ubique. Tomemos como ejemplo esta cantidad, 57.484. Como podemos ver, el símbolo o dígito 4 aparece dos veces en esta cantidad. Sin embargo, su valor relativo no va a ser el mismo en los dos casos. El primer 4 de derecha a izquierda está ubicado en las unidades, por eso se multiplicaría solo por 1. 4 por 1 es 4 y ese es su valor relativo, corresponde exactamente con su valor absoluto que es 4. Sin embargo, este 4 que está ubicado en la tercera posición de derecha a izquierda, está en la posición de las centenas, por eso es que su valor absoluto que es 4 se multiplicará por 100 y termina arrojando un valor relativo de 400. Vemos, este 4 vale 4, pero este mismo 4 vale 400. Por eso es que decimos que es un sistema de numeración posicional, porque el valor de cada cifra va a depender de la posición en la que se encuentre ubicado. Y vamos a dar un poquito más de detalle en esto. Sabemos que de derecha a izquierda tenemos en principio las unidades, después las decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo conectamos la base que hemos dicho que es 10 con este hecho? Bueno, eh, vamos a tener siempre nuestra base que es 10, pero lo que va a ir variando de posición en posición o de nivel en nivel es el exponente. El exponente es lo que va a variar de un orden a otro. Empezamos con exponente 0, no solo 10, sino cualquier cantidad elevada al exponente 0 siempre vale 1, por definición, por eso corresponde a las unidades. Después el exponente aumenta a 1, 10 elevado a la 1, pues es el mismo 10, por eso corresponde a las decenas. Después el 1 aumenta y se convierte en un 2 el exponente de 10, 10 a la segunda potencia es 100, por eso corresponde a las centenas, y así nos vamos. Correspondería ahora a 10 a la tercera potencia, que es 1000, por eso estamos hablando de las unidades de millar. Por acá tendremos 10 a la cuarta potencia, 10.000, por eso son las decenas de millar, y así nos iríamos 10 a las 5, centenas de millar, 10 a las 6, millones, etcétera. Así es como el exponente al que se eleva la base, que es 10, va aumentando de nivel en nivel. Y es claro que se requieren 10 unidades de un orden para formar una del orden inmediato superior en todos los casos. Necesito 10 unidades para formar una decena y así sucesivamente. 10 decenas, una centena, 10 centenas, una unidad de millar, etc. Con esto considero que estamos más dispuestos para atender lo que es la notación científica. La notación científica es una forma, de alguna manera podemos llamar breve, de representar cantidades ya sea muy grandes o también muy pequeñas. Y se apoya en lo que son precisamente las potencias de base 10. A estas alturas ya debimos haber notado que cuando el 10 se eleva a algún exponente entero positivo, siempre el resultado es un 1 seguido de tantos ceros como señale el exponente. Entonces, por ejemplo, este 10 a la 6 correspondería a un 1 seguido de 6 ceros, esto es 1.000.000. Así que esta cantidad inicial, que son 350 millones, bien se puede representar como 350 por 10 a la 6, esto es 350 por 1.000.000, o 1.000.000 por 350, como se quiera ver.
lo cual corresponde a los 350 millones, expresados en notación científica, quedan así. Es buen momento para señalar que en notación científica vamos a llamar mantisa a el factor por el cual se multiplica a la potencia de 10. En este caso la mantisa es 350, que se multiplica por una potencia de 10, en este caso 10 a la 6. El exponente al cual se eleva el 10 se suele llamar orden de magnitud. Entonces, tenemos que 350 millones es igual a 350 por 10 a la 6 en notación científica. Sin embargo, para expresar una cantidad de notación científica no hay solo una forma, sino de hecho hay varias. Ya debemos empezar a notar que de lo que se trata básicamente es de mover el punto decimal. Cada vez que un número se multiplica por una potencia entera de 10, el efecto es que el punto decimal solo se recorre. En el caso que estábamos estudiando, 350 millones, quedamos que es 350 por 10 a la sexta potencia, acá lo vuelvo a escribir. También se podría representar como 35 por 10 a la 7. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el cambio que notamos? Bueno, el punto decimal se ha desplazado un espacio a la izquierda, ¿sí? De 350 estaba el punto decimal, aunque no se veía, sabemos que estaría después de las unidades, después del 0 en este caso. Así que al recorrer ese punto decimal un espacio a la izquierda nos quedaría 35.0 o simplemente 35 como se marca aquí. Pero el exponente debe de cambiarse ahora a la séptima potencia para compensar ese desplazamiento hacia la izquierda. Debemos ver que aquí teníamos 350 por 10 a la 6, significa que se escribiría 356 ceros. En este caso, 35 por 10 a la 7 nos arrojaría la misma cantidad. Sería un 35 seguido de 7 ceros, que también nos daría la misma cantidad, 35, y de aquí en adelante vemos 7 ceros. Sigue siendo 350 millones. Lo mismo si quisiéramos ponerlo con exponente 8. 3.5 por 10 a la 8 también es la misma cantidad, ya que nos indicaría que este punto decimal se recorrería a la derecha 8 espacios. Entonces, un espacio formaría 35 y restarían 7 espacios que se rellenarían con ceros. Tenemos un 35 seguido de 7 ceros que nuevamente nos arroja la misma cantidad, 350 millones. Queda claro entonces que hay muchas formas de escribir una misma cantidad en notación científica. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo 7.48 por 10 a la 5. Si yo deseo desplazar este punto decimal un espacio a la derecha, mi mantisa ahora queda como 74.8. Pero ahora debe de ser por 10 a la 4 solamente, ya que debo disminuir en 1 el exponente para compensar ese espacio que se desplazó el punto decimal, ¿sí? Si inicialmente el punto decimal para 7.48 se tendría que desplazar 5 espacios a la derecha, para 74.8 ya solo se tiene que desplazar 4 espacios, por eso es el 10 a la 4. Si quisiéramos desplazar el punto decimal un espacio más, ahora la mantisa sería 748. Y el exponente o la parte de potencia de base 10 quedaría por 10 a la 3, ya que ahora solamente faltan 3 desplazamientos del punto decimal. Sigue siendo la misma cantidad. Si quisiéramos desplazar el punto decimal que estaría después del 8, al desplazarse generaría un espacio vacío que se rellenaría con 0 y quedaría 7480 como mantisa. Y el exponente de 10 sigue disminuyendo para compensar cada desplazamiento del punto decimal. Un desplazamiento más nos lleva a una mantisa de 74.800 con un exponente de base 10 de por 10 a la 1, nada más. Y finalmente, si quisiéramos desplazar un espacio más, la mantisa se volvería 748.000, ya que al desplazar el punto generaría un espacio vacío que se rellena con 0. Tendríamos ya 748.000, técnicamente sería por 10 a la 0, pero ya el 10 a la 0 no hay necesidad de escribirlo, sabemos que sería un 1 porque toda cantidad elevada a la 0 es 1, entonces no tiene caso ya escribir aquí la potencia de 10. De esa manera vemos que un mismo número se puede representar de varias formas
En notación científica solo hay que tener mucho cuidado con el desplazamiento de los puntos y el exponente de la base 10. Bueno, también podemos usar la notación científica con exponentes negativos. Mencioné anteriormente que la notación científica se utiliza para representar brevemente cantidades muy grandes, pero también muy pequeñas. Cuando se trata de cantidades pequeñas es que usamos la potencia de base 10 con exponente negativo. También se va a desplazar el punto decimal, lo que indique el exponente, solo que al ser exponente negativo, en lugar de desplazarse a la derecha, el punto decimal se va a desplazar a la izquierda. En este ejemplo que tenemos, 45.2 por 10 a la menos 5, significa que este punto decimal se ha de desplazar 5 espacios a la izquierda. Un espacio nos daría 4.52 como mantiza, otro espacio, 0.452. Así que faltarían todavía 3 espacios por desplazarlos para completar los 5 que señala el exponente de 10. Esos 3 espacios vacíos nos generarían 3 ceros después del punto. Entonces sería 0.000452, tal como se señala aquí. 0.000452. Ya este punto se pone adicionalmente, no se cuenta como un desplazamiento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que es un número muy pequeño, son 452 millonésimas, que se pueden representar como 45.2 por 10 a la menos 5. La razón por la cual el punto decimal se desplaza hacia la izquierda y se vincula al exponente negativo con números pequeños es porque debemos recordar del álgebra básica que una potencia con exponente negativo es igual a dividir 1 entre la misma base elevada al mismo exponente pero con exponente positivo. Es decir, corresponde más que a una multiplicación a una división. Por eso es que el número se reduce, por eso es que nos conduce a números pequeños, ¿sí? Bueno, las aplicaciones de la notación científica son bastante recurrentes en las ciencias naturales, no solo en las matemáticas. Solo por mencionar algunas de las muchísimas que hay, vemos por ejemplo la masa de la Tierra, que se nos da como 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Esto es, este puntito decimal se desplazará 24 espacios a la derecha. Es como un 598 seguido de 22 ceros. Es un número tremendamente grande de kilogramos, la masa de la Tierra. ¿Qué decir de la masa del Sol? 1.991 por 10 a la 30 kilogramos. El punto se desplazará 30 espacios a la derecha. Es como un 1991 seguido de 27 ceros de kilogramos. Un número grandísimo. La presión atmosférica media o estándar se representa como 1.013 por 10 a la 5 pascales, que es la unidad de presión en el sistema internacional. Este puntito se desplazará 5 espacios a la derecha, nos da 101.300 pascales aproximadamente. Eh, Otros ejemplos es el número de Avogadro en química, es 6.023 por 10 a la 23 partículas por cada mol de sustancia. Es un número grandísimo también. Este punto se desplaza 23 espacios, como un 6023 seguido de 20 ceros, ¿no? Hemos hablado hasta ahorita de ejemplos de números muy grandes, también para los números muy pequeños, por ejemplo, las masas del electrón, del protón y del neutrón. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos la masa de un electrón, es decir, este puntito decimal se va a desplazar 31 espacios a la izquierda. Es como 0.30 ceros y después 911, un número pequeñísimo, por mucho, muy pequeño. Así también el 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos del protón y muy parecido, 1.679 también por 10 a la menos 27 kilogramos para el neutrón. Este puntito se va a desplazar 27 espacios a la izquierda, es como 0.26 ceros y de ahí 1679, un número tremendamente pequeño. Así es como tenemos un primer acercamiento a lo que es la notación científica. Posteriormente estaremos estudiando ejemplos de cómo se hacen operaciones y ejercicios usando esta notación muy útil en las ciencias exactas.